La estanflación es una palabra que por un motivo u otro va a ser mencionada mucho más en los próximos meses. Pero todo lo que significa es simplemente un aumento del desempleo y un crecimiento económico lento, al mismo tiempo en que hay una inflación persistentemente alta. Ninguno de estos resultados es ideal, incluso de manera individual, pero cuando ocurren todos juntos, se convierten en uno de los peores escenarios económicos imaginables. Algo que puede, y ya llevó en el pasado, a años de dificultades económicas o incluso al colapso total de sistemas económicos enteros. El problema central es que tratar estas cuestiones tiende a agravar las demás, al menos en teoría. Las tasas de interés bajas y mucha impresión de dinero pueden impulsar la actividad del mercado y, al menos en el papel, hacer que el crecimiento parezca bueno por un tiempo. Sin embargo, más dinero circulando en la economía va, como ya vimos de cerca, a empeorar mucho la inflación. Otra opción es subir los intereses y reducir el dinero en circulación. Esto debería combatir la inflación, pero también conducirá a dificultades económicas intensas. La buena noticia es que hay formas de desatar este nudo económico, pero requieren planificación cuidadosa, dedicación a largo plazo y sacrificios a corto plazo. Entonces, de cualquier forma, para bien o para mal, esos sacrificios probablemente también serán sentidos por casi todo el mundo alrededor del planeta. Sí, la estanflación está en destaque en Estados Unidos, pero, al menos por ahora, ellos logran exportar parte de esa inflación y estancamiento al resto del mundo, ya que el dólar sigue siendo moneda de reserva global. Además, muchos otros países probablemente ya están aún más avanzados en este agujero del conejo. Entonces, ¿por qué la estanflación es un problema tan grande? ¿Por qué se ha convertido en un problema tan grande ahora? ¿Qué sacrificios son necesarios para superar el estancamiento y reducir la inflación? El Banco Central de Estados Unidos de América, como la mayoría de los bancos centrales globales, tiene un doble mandato: pleno empleo y estabilidad de precios. Entonces, tal vez otro motivo por el cual la estanflación es considerada tan aterradora por la Fed es que representa el fracaso en ambos objetivos que justifican su existencia en primer lugar. Incluso estos KPI simples requieren matices, pues los economistas suelen poner malos nombres a las cosas. Pleno empleo, como el nombre nos sugiere, no es lo mismo que desempleo cero. En realidad, es la tasa de desempleo más baja considerada sostenible. Si nadie en la economía busca empleo, eso puede causar tantos problemas como demasiada gente buscándolo. Esto será muy importante más adelante, así que intenta recordarlo. Precios estables no significan ausencia de cambios, sino aumentos de alrededor del 2% al año. Meta definida de manera un poco arbitraria por la Fed en 2012. La idea es que un aumento lento en los precios incentiva a las personas a salir y poner su dinero a trabajar, ya sea invirtiendo o simplemente gastando, en vez de guardarlo, porque el dinero parado va perdiendo valor poco a poco con el tiempo. Ahora, recuerda estos objetivos al analizar la situación actual. Incluso la propia Fed, discretamente, alerta que la economía enfrenta grandes problemas con inflación y desempleo. ¿Qué está causando esto? Para empezar, los números ahora parecen buenos. La inflación supera la meta del 2%, pero ha caído desde el pico de la pandemia. El desempleo subió en relación al año pasado, pero todavía está en un nivel históricamente razonable. Entonces, si la inflación y el desempleo están ambos considerablemente menores de lo que estaban
digamos, hace 4 años. ¿Será que esto es solo otro caso de economistas prediciendo 20 de las últimas 3 catástrofes económicas? Bueno, tal vez. Pero estos números ya se convirtieron en uno de los primeros grandes problemas. Estados Unidos revisó los números de empleos, mostrando que casi 1 millón de vacantes fueron sobreestimadas. Estos números oficiales están siendo cada vez más cuestionados con el tiempo, ya que menos empresas y personas están respondiendo las encuestas de las cuales dependen. Porque, bueno, ¿quién responde encuestas hoy en día? Además, por supuesto, ha habido algún nivel de presión política para que las agencias productoras de datos hagan que los números parezcan buenos o sufran consecuencias. Frecuentemente, alertamos en este canal que estadísticas económicas nacionales, como las de China, pueden no ser precisas. China define objetivos económicos y las provincias informan sus resultados conforme a esas metas. Burócratas eran despedidos o promovidos según el desempeño de su área en el gobierno. Por eso, muchos economistas sospechan de imprecisiones sistemáticas y persistentes en los datos que pueden empeorar con el tiempo. Pero, por más que no nos guste admitirlo, el mismo tipo de presión podría fácilmente generar los mismos resultados en un país como Estados Unidos también. Y entonces, por encima de todo eso, incluso si los datos fueran irreprochables, aún así podrían no estar contando toda la historia. El desempleo puede parecer aceptable aisladamente, pero solo indica cuántos no están empleados y buscan trabajo. No considera la caída de la participación en la fuerza laboral de más de 2 décadas, incluyendo muchos que desistieron de buscar empleo. No contabiliza el subempleo de personas que no logran encontrar un trabajo compatible con sus habilidades o experiencia, y por eso recurren a algo como trabajo temporal. Y tampoco contabiliza a personas que no están consiguiendo trabajo suficiente. Para ser considerado empleado, técnicamente la persona solo necesita realizar 1 hora de trabajo remunerado en una semana, lo que puede dejar las estadísticas bonitas. Pero claramente no es suficiente para garantizar una vida cómoda o hacer una contribución significativa a la economía. La inflación enfrenta problemas de medición, lo que puede generar resultados retrasados o poco precisos. La reduflación, el deterioro de los productos y la subestimación de los costos de vivienda hacen que, aunque el índice de precios al consumidor haya subido solo 30% en 5 años, los presupuestos diarios estén aún más presionados. Esto también ignora que incluso con la inflación volviendo a la meta del 2%, eso no compensa los años en que estuvo muy por encima. Estas limitaciones son importantes de entender, pero nada de esto es novedad. Entonces, ¿por qué los economistas están de repente tan preocupados con la estanflación ahora? ¿Tarde? Mucha de esta información probablemente solo llegó ahora. Como mencionamos anteriormente, una revisión significativa en la creación de empleos es una buena señal de que el número real de empleos puede no ser tan bueno como parece, incluso ignorando todos los problemas de subempleo, que claramente se han vuelto más comunes en los últimos años con la proliferación de la economía de trabajos esporádicos. El crecimiento económico también se está volviendo cada vez más dependiente de un conjunto más restringido de sectores. Nuevamente, específicamente en Estados Unidos, el crecimiento del Producto Interno Bruto realmente ha parecido muy bueno, pero eso ha sido sustentado por muchos gastos del gobierno, muchas inversiones grandes y probablemente no muy sostenibles en inteligencia artificial
y por el consumo de las personas. Sin embargo, todos esos factores tienen riesgos importantes. El gasto del gobierno de Estados Unidos depende fuertemente de la deuda estadounidense. Un problema de las últimas décadas que ahora puede estar entrando en su fase de consecuencias. La nueva política fiscal redujo significativamente los impuestos, mientras los gastos permanecieron prácticamente iguales, aunque hayan sido reubicados, recortando programas sociales, pero aumentando los gastos en cosas como defensa y seguridad fronteriza. Ahora, esto no es una cuestión presupuestaria simple, porque claro, el gobierno de Estados Unidos siempre puede imprimir más de su propio dinero, pero eso no significa que las personas vayan a valorarlo. A veces, todas las tecnicalidades sobre cómo los gobiernos mueven dinero terminan distrayendo del simple concepto de oferta y demanda detrás de todo esto. Los impuestos generan la principal demanda por una moneda. Sin dinero para pagarlos, las personas pueden ser arrestadas. Así que es un factor de demanda muy fuerte. Reducir impuestos naturalmente disminuye esa demanda. Y si todo lo demás permanece igual, menor demanda significa precios más bajos. El precio del dólar siempre será dólar. Pero si hay más dólares circulando en el futuro, el valor real por el que pueden ser intercambiados será menor. A causa de esta suposición, las personas que prestan dinero al gobierno querrán más intereses para compensar esta caída de valor, o simplemente comprarán otra cosa ahora mismo. Esto ya está ocurriendo con grandes instituciones y gobiernos optando por monedas alternativas, e incluso cosas como oro, reservas de los tenedores, en vez de títulos del gobierno de Estados Unidos, que tienen un futuro incierto. El gobierno de Estados Unidos pagará intereses más altos por los préstamos, lo que, debido a la gran deuda, afectará significativamente el presupuesto. Ya está ocurriendo que el gobierno perciba que, cuando intenta levantar dinero vendiendo títulos, es mucho más difícil encontrar compradores suficientes. A mediano y largo plazo, gobiernos de todo el mundo que han estado en una situación similar han tenido que recurrir a medidas de austeridad, lo que significa reducir drásticamente los gastos y aumentar impuestos para comenzar a pagar la deuda de manera significativa. Eso eliminaría uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto, causando un crecimiento lento o negativo, y probablemente también vendría acompañado de aumentos significativos en el desempleo, debido al despido de funcionarios públicos y prestadores de servicios. Estados Unidos ha logrado librarse de esto por más tiempo que la mayoría de las otras economías, porque tantos otros países usan su moneda para el comercio internacional que, en la práctica, reciben una demanda gratuita por su moneda de todo el mundo, no solo de su propio pueblo. Grandes instituciones internacionales y gobiernos no son ingenuos. Ellos ven el déficit creciente y políticas internacionales inestables, y concluyen que esto podría desvalorizar reservas en el futuro, prefiriendo actuar ahora. La estanflación suele ser considerada un fracaso del Banco Central, pues su función es controlar el empleo y la estabilidad de precios. Es fundamental coordinar cuidadosamente la política fiscal del gobierno y la política monetaria de la Fed para gestionar estas variables, especialmente cuando no van por el rumbo deseado. Imagina dos manos sincronizadas tocando un instrumento delicado. El Banco Central puede influir en el ritmo de la economía, pero solo el gobierno controla detalles de su administración. Esto es difícil,
porque los políticos evitan medidas que puedan enfriar la economía, incluso si benefician al país a largo plazo, pues piensan en ciclos electorales cortos. Esto también puede resultar en una situación donde una mano lucha contra la otra. El Banco Central trata de contener la inflación, mientras el gobierno gasta cantidades récord. En un ejemplo hipotético, esto ocurre siempre, y los bancos centrales ya están acostumbrados a lidiar con eso. Ellos son nombrados por mandatos mucho más largos, para que puedan implementar políticas que no serán populares a corto plazo. Y por eso es realmente importante que permanezcan independientes. Desafortunadamente, esta no es la situación actual. Hoy, la mano derecha de la Fed está intentando tocar dos instrumentos distintos al mismo tiempo, mientras la mano izquierda de la política fiscal está ocupada dándose un puñetazo en su propio estómago. En el lado de la inflación, negociaciones comerciales inconsistentes y, seamos honestos, irresponsables, han hecho que gestionar cadenas de suministro a largo plazo sea increíblemente difícil, lo que está perjudicando los precios no solo por el lado de la demanda, sino también por el lado de la oferta. Si hay menos productos llegando a las estanterías, naturalmente los precios de esos productos subirán. Y eso sin contar la inevitabilidad de que los costos de las tarifas también terminarán siendo trasladados a los consumidores. Reducir impuestos para los más ricos puede tener impactos a largo plazo, ya que actualmente este grupo impulsa el crecimiento del consumo. El consumo es el mayor componente del PIB en Estados Unidos, y la mitad de ese gasto de los consumidores ahora es realizado por solo el 10% de los hogares. Pagando menos impuestos, tendrán más dinero para gastar, lo que aumenta la inflación en mercados restringidos. Además de las cuestiones sociales de personas con altos ingresos recibiendo beneficios fiscales a costa del 90% de la población, también hay problemas económicos prácticos. Muchas personas gastando dinero requiere muchas personas empleadas para procesar esas ventas. Y si solo una pequeña parte de la población está gastando la mayor parte del dinero, entonces, naturalmente, menos personas necesitarán ser empleadas para atender a esos consumidores. Nuevamente, eso por sí solo no es novedad. Hicimos un video hace más de 5 años sobre la recuperación en K, mostrando cómo los ricos se beneficiarían y el resto tendría dificultades, destacando posibles problemas. El problema es que, en lugar de gestionar esos riesgos, la política fiscal actual solo los aumenta. Esto hace que la situación de la Fed sea aún más difícil que en una estanflación, pues políticas distintas afectan a distintos grupos de riqueza. Y cuanto más separados están esos grupos, más difícil es gestionar las diferencias. Para personas ricas y aquellas con altos ingresos, el mayor impacto que la reducción de las tasas de interés causará es el aumento de los precios de los activos. Existen dos mecanismos generales que generan esto. Si las tasas de interés están más bajas, es más fácil pedir dinero prestado para invertir y al mismo tiempo más recompensador. Piensa en una empresa con un lucro anual de 10 millones de dólares, pero valuada en 100 millones. Sin ganancias de capital, el retorno de la inversión es del 10%, que es razonable. Si las tasas de interés fueran del 5%, un inversor podría obtener retornos 2 veces mayores al hacer una inversión más arriesgada en esa empresa, en comparación con simplemente dejar el dinero en una cuenta de ahorros que pague la tasa nominal. Si, sin embargo, las tasas de interés bajaran al 2,5%,
pero la empresa continuara lucrando 10 millones al año, podría valer 200 millones, ofreciendo el doble de la tasa de retorno de una cuenta segura. Este es un ejemplo simplificado, pero así es como se toman decisiones de inversión. Nadie invierte en negocios arriesgados si puede ganar más en ahorros o títulos seguros. Intereses más bajos incentivan inversiones en otras fuentes de renta. El aumento de los precios de los activos beneficia principalmente a los ricos, que poseen la mayoría de esos activos, y les da más dinero para gastar, lo que, como ya vimos, no es un problema, ya que ya son responsables de la mitad de todo el gasto en la economía. Familias menos acomodadas, sin activos para invertir, pueden tener más dificultad en alcanzar a los demás con el aumento de los precios, especialmente en vivienda. Tasas de interés más bajas ayudan un poco, pero la deuda del consumidor generalmente es poco sensible a cambios en las tasas base. Un préstamo o hipoteca que baja de 5% a 2,5% reduce el costo de intereses a la mitad. Una reducción en tarjeta de crédito de 22,5% a 20% ayuda poco, pero no proporcionalmente. Esto no es solo un problema moral. Favorecer a dueños de activos a costa de la mayoría puede disminuir la productividad. Aquella empresa que mencioné antes, que saltó de 100 millones a 200 millones, puede haber sido excelente para los inversionistas existentes, pero aún estaba produciendo el mismo volumen total. Entonces, precios más altos y menos empleos. Eso es estanflación. Estados Unidos probablemente ya llegó ahí, pero cambios económicos les impiden percatarse. Entonces, ¿por qué esto causa tanto pánico? Muchas economías avanzadas tienen desempleo, inflación y crecimiento peores que Estados Unidos. Muchas economías avanzadas encajan en esta descripción. Entonces, ¿por qué es destaque en Estados Unidos y no en el Reino Unido? Bueno, para empezar, nadie quiere ser como el Reino Unido ahora. Son más un indicador de hacia dónde Estados Unidos podría estar yendo, lo cual ya es aterrador por sí solo. El mundo depende de Estados Unidos. Entonces, si ellos tienen esta inflación, muchos otros países, incluso los que ya sufren, serán perjudicados. Si la estabilidad del dólar estadounidense termina rápidamente, eso ya representa una crisis global. Y claro, internamente existe el problema de que hay menos redes de protección en Estados Unidos para las personas que son impactadas por estas variables económicas que convergen sobre su presupuesto doméstico. En otras palabras, estamos entrando en una etapa económica donde cada decisión importa, cada error pesa, y cada país puede sentir el temblor de una tormenta que comenzó mucho antes de que pudiéramos verla venir. La estanflación no es solo un término académico, es una sombra que avanza lenta, silenciosa, y que puede cambiar la vida de millones. Por eso, si esta explicación te abrió los ojos, no te quedes ahí. Suscríbete, dale like y comparte este contenido. Tu apoyo es lo que mantiene viva la difusión de información que realmente importa, porque entender el mundo es el primer paso para no temerle.